Convicción Radio. Juicio a Darwin. La evolución darwinista parece un gran buque de guerra que navega por el océano de la realidad, acorazado con barreras filosóficas y armado de poderosa retórica. Mas la nave se resquebraja y una vía de agua metafísica y un torrente de cuestionamientos científicos amenazan su flotación. Juicio a Darwin. La realidad vencerá. Juicio a Darwin y a sus discípulos. Juicio a Darwin. Continuamos afrontando paso a paso la supuesta veracidad de las teorías darwinistas y sus derivados. En esta ocasión, la evidencia molecular. Estamos en el capítulo 8 de Juicio a Darwin, la verdad vencerá. Antes de que intentemos obtener respuestas a partir de la evidencia molecular, más nos vale revisar nuestra exposición. ¿Qué es lo que ya sabemos y qué lo que necesitamos saber? Hemos visto que las criaturas son susceptibles de clasificación y que para hacerlo es necesario identificar aquellas semejanzas fundamentales llamadas homologías, que sean reflejo de una relación natural auténtica. Los taxonomistas, tanto antes como después del triunfo del darwinismo, han estado de acuerdo en que las relaciones así descubiertas no son arbitrarias, sino que, por el contrario, expresan alguna propiedad genuina del orden natural. Los esencialistas que rechazaban la evolución pensaban que los grupos naturales se adecuaban al patrón de un arquetipo, algo así como los planos del grupo, que habrían de existir en algún reino metafísico, tal como la mente de Dios. Los darwinistas desecharon los arquetipos y los sustituyeron por una creencia en antepasados comunes, seres materiales que existieron en la Tierra en un pasado lejano. La historia de la vida que nos narra el registro fósil reviste importancia crítica como criterio de verificación del darwinismo, porque los necesarios ancestros comunes y los intermediarios transicionales faltan sistemáticamente en el mundo de los seres vivos. En los niveles más altos de la jerarquía taxonómica, los grupos de hoy son discontinuos. Cada criatura pertenece a un y solamente a un filum, a una clase y a un orden, y no existen individuos intermedios. Esto es válido incluso para los mosaicos más raros, y el ornitorrinco, por ejemplo, es un mamífero. Los taxonomistas de tiempos predarwinistas citaban la ausencia de individuos intermedios entre las razones concluyentes para rechazar la evolución biológica. Los darwinistas no niegan en principio la discontinuidad fundamental del mundo viviente, pero explican que es así debido a la extinción de vastos números de seres intermedios que en tiempos vincularon a los grupos discretos con sus remotos ancestros comunes. Algunos darwinistas como Richard Dawkins han hecho notar con orgullo la discontinuidad del presente como si ésta hubiera sido un descubrimiento del darwinismo. Comillas. Mientras nos mantengamos por encima del nivel de especie y en tanto estudiemos solamente animales modernos o animales de una sección cronológica cualquiera, no encontramos intermediarios inoportunos. Si un animal parece ser un intermediario anómalo que se encuentre, digamos, exactamente equidistante entre un ave y un mamífero, un evolucionista puede tener la certeza de que tiene que ser una u otro. A decir verdad,
es importante comprender que todos los mamíferos, humanos, ballenas, ornitorrincos y todos los demás, están exactamente igual de cerca de los peces, ya que todos los mamíferos están vinculados con los peces a través de un mismo antepasado común. En cierto modo, añadía Dawkins, es una bendición que el registro fósil sea imperfecto. Un registro fósil perfecto haría que la clasificación fuese arbitraria, porque en tal caso cada categoría se mezclaría y diluiría en otra. Muchos otros darwinistas han repetido lo mismo, y para aquellos de nosotros a quienes les gustaría tener pruebas, la cuestión es si existe algún modo de verificar tales acertos empíricamente. Hemos rebasado también las dificultades que han tenido los darwinistas para reconciliar su premisa de continuidad en el pasado con su incapacidad para identificar ancestros comunes e intermediarios transicionales en el registro fósil, y con la ubicua presencia de estasis, esto es, ausencia de cambios significativos. En nuestros días, lo mismo que cuando Darwin publicó por primera vez El origen de las especies en 1859, el registro fósil en su conjunto es algo que todavía debe explicarse. El darwinismo ha proporcionado no solo una premisa de cambio gradual desde los antepasados hasta los descendientes, sino también una explicación de cómo ese cambio podía crear nuevas formas vivas y estructuras biológicas complejas. El mecanismo era la selección natural de organismos individuales, el más importante de los conceptos darwinistas, y nosotros hemos examinado ya las pruebas que existen sobre esta cuestión. Vimos allí que las hipótesis de que la selección natural es una fuerza creativa de primer orden no cuenta con gran respaldo empírico, y que los darwinistas se han valido de ese concepto como si de una proposición lógica y evidente por sí misma se tratase, como de algo que ha de ser necesariamente verdadero. A pesar de las negativas de la ciencia oficial, los darwinistas continúan invocando de este modo a la selección natural para dar explicación a cualquier innovación o a cualquier estasis que la naturaleza haya podido producir. Si aparecen nuevos seres, el mérito le es atribuido a la selección natural creativa. Si las formas antiguas persisten y no cambian, la fuerza conservadora se llama selección estabilizante. Y si alguna especie sobrevivió a las extinciones en masa, mientras que otras perecieron, se debe a que los supervivientes poseían mayor resistencia a la extinción. Los darwinistas han afirmado sistemáticamente que la selección natural no ha sido el medio único y exclusivo de evolución, pero a menudo solo se manifiestan vagamente sobre qué otros medios serían permisibles y cuál podría ser su importancia. No necesariamente niegan que hayan acontecido macromutaciones, pero con raras excepciones sí niegan con vigor que las macromutaciones adaptativas puedan haber desempeñado un papel importante en la construcción de nuevas formas de vida o de órganos complejos. Las saltaciones o macromutaciones sistémicas, mediante las cuales todos los órganos de un cuerpo cambian en armonía en un solo salto generacional, quedan descartadas por ser prácticamente milagros genéticos. Se considera perfectamente posible cierta cantidad de evolución neutra o deriva genética. Los darwinistas creen que las variaciones surgen por azar y que pueden difundirse por azar, pero los darwinistas más rigurosamente lógicos han insistido en que las variantes han de aprobar pronto el examen de la selección natural o desaparecer. Esta postura es una inferencia natural en vista de los principios fundamentales del darwinismo. Si la selección natural ha de realizar las maravillas de artesanía que se le exigen, hasta los cambios más mínimos han de tener efectos importantes sobre el éxito reproductivo. Recordemos la forma en que Richard Dawkins explicaba la evolución de las alas, por ejemplo. Sostenía que la primera micromutación, probablemente imperceptible, en esa dirección tuvo que haber conferido alguna minúscula ventaja selectiva, tal vez evitando que tal criatura se rompiera el cuello en una caída. Sin embargo, si las criaturas pueden variar de forma sustancial sin que ello tenga consecuencias sobre la supervivencia o el éxito reproductivo, la selección natural no podrá ponerse manos a la obra hasta que la criatura se encuentre muy avanzada ya
en el desarrollo de las alas. El panseleccionismo, doctrina que afirma que la selección natural preserva o elimina incluso variaciones diminutas, es consecuencia lógica de la hipótesis de que la selección natural puede construir estructuras biológicas complejas, contando por toda materia prima solo con micromutaciones. La selección natural opera directamente sobre los caracteres del fenotipo, que actúan en el medio ambiente, pero por lógica ha de tener un efecto similar sobre el material genético que contiene la información que produce dichos caracteres en el proceso reproductivo. Por eso, Ernst Mayr, una gran autoridad en la materia, anunció en 1963, cuando estaba comenzando la revolución en la biología molecular, que, comillas, yo considero sumamente inverosímil que un gen cualquiera permanezca selectivamente neutro durante un intervalo de tiempo cualquiera. La finalidad de este repaso ha sido la de dejar claro lo que deberíamos encontrar en la evidencia molecular o en cualquier otro conjunto de pruebas antes de que podamos concluir con razones justas que el darwinismo tiene visos de ser verdadero. Necesitaríamos encontrar pruebas de que los ancestros comunes y los intermediarios transicionales existieron realmente en el mundo viviente del pasado, y de que la selección natural, en combinación con modificaciones genéticas, posee realmente la clase de potencia creadora que se le atribuye. No bastará con descubrir que los organismos comparten una base bioquímica común, o que sus moléculas, lo mismo que sus rasgos visibles, pueden ser clasificadas en un patrón de grupos contenidos en grupos. La afirmación importante del darwinismo no es la existencia de relaciones, sino que esas relaciones fueron producidas en un proceso naturalístico, en el que las especies progenitoras fueron gradualmente transformadas en seres muy diferentes a través de largas ramas e incluso de espesos matorrales, de intermediarios transicionales, sin intervención de un creador ni de otros mecanismos no naturalísticos. Si el darwinismo así definido fuera falso, no tendríamos la más mínima información científica sobre la forma en que la vida ha llegado a su complejidad y diversidad del presente, y no podemos convertir la ignorancia en información sin más que llamarla evolución. Ya puesto en claro el plan de trabajo, podemos ahora pasar a ver lo que nos dice sobre la potencia de la selección natural y si la existencia de antepasados comunes y de intermediarios puede ser confirmada empíricamente. Merced a los enormes avances en bioquímica, ha resultado posible la comparación no solamente de las características visibles de los organismos, sino también la de sus moléculas. Entre los principales componentes de la célula biológica se cuentan las proteínas, que gobiernan los procesos bioquímicos esenciales, y los ácidos nucleicos, los famosos ADN y ARN, que dirigen la síntesis de las proteínas. En la actualidad se conoce en parte la estructura y la composición de estas moléculas de inmensa complejidad, y por ello es posible comparar las proteínas y los ácidos nucleicos de diversas clases de criaturas, y también la cuantificación precisa de sus diferencias. Cada molécula de proteína, por ejemplo, consta de una larga cadena de aminoácidos dispuestos en una secuencia específica, de forma parecida a una frase, que está compuesta por una secuencia de letras y espacios consignadas en un orden determinado. Los aminoácidos son compuestos orgánicos más sencillos, 20 de los cuales se pueden combinar de diversos modos para formar proteínas. Una proteína de un tipo determinado, como la hemoglobina, que se encuentra en una gran variedad de especies, se diferenciará ligeramente o no tan ligeramente en la secuencia de sus aminoácidos al ir de una especie a otra. La diferencia puede ser cuantificada alineando las secuencias de una y otra y contando el número de posiciones que contienen aminoácidos distintos. Si hay un total de 100 posiciones y los aminoácidos son los mismos en 80 de ellas y difieren en las 20, los bioquímicos dicen que el grado de divergencia es del 20%.
Se pueden utilizar técnicas del mismo tipo para medir la divergencia de las secuencias moleculares de los ácidos ARN y ADN. En consecuencia, a los bioquímicos les ha resultado posible la clasificación de especies y de grupos aún mayores por su grado de semejanza a nivel molecular. La validez de las clasificaciones obtenidas de este modo es motivo de controversia. No todas las moléculas sugieren el mismo tipo de relaciones, y en algunos casos las clasificaciones moleculares difieren de las tradicionales. Además, no parece existir una relación necesaria entre el grado de diferencia molecular entre dos especies y cualesquiera diferencias en características tangibles. Todas las especies de ranas ofrecen muy parecido aspecto, por ejemplo, pero sus moléculas difieren tanto como las de los mamíferos, un grupo que contiene seres tan fantásticamente diversos como la ballena, el murciélago y el canguro. A pesar de estas dificultades, muchos científicos consideran que la clasificación molecular no solo es posible, sino que en principio sería más objetiva que la clasificación basada en características visibles. Los estudios moleculares han dado también lugar a afirmaciones que tienen importantes consecuencias filosóficas, en especial sobre el delicado tema de la evolución humana, porque según ciertas mediciones moleculares, los chimpancés son mucho más semejantes a los humanos que a otros primates no humanos. Tal grado de concordancia puede poner en entredicho la importancia de las comparaciones moleculares, porque no explica las profundas desemejanzas entre los humanos y cualquier tipo de animales. Evidentemente, el contenido de información del sistema genético humano es señaladamente distinto del de los monos, aun cuando la disposición de las letras químicas ofrezca casi el mismo aspecto. Esta cuestión parece escapárseles a algunos darwinistas. En el libro Blueprints, Solucionando los misterios de la evolución, Maitland Eddy y Donald Johnson declaran sin darle importancia que, comillas, aunque los humanos puedan parecer completamente diferentes de los chimpancés y los gorilas, estas diferencias son superficiales. En lo que importa, en sus genes, los tres son idénticos al 99%. Cierre comillas. Pues bien, podemos apreciar un verdadero tratado de filosofía en la expresión condensada en lo que importa. Dado que los darwinistas dan por hecho que relación es equivalente a tener ascendencia común, presumen que las clasificaciones moleculares confirman el hecho de la evolución, al confirmar la existencia de algo que, por definición, está causado por la evolución. También se inclinan a dar por supuesto que las relaciones particulares determinadas por los taxonomistas fueron predichas por la teoría de Darwin. Cuando uno hace estas suposiciones falaces, parece que un 99% de semejanza molecular entre el hombre y los monos confirma decisivamente la teoría de Darwin. Este malentendido es de importancia fundamental. Darwin no inventó la clasificación ni reformó la manera de practicarla. Su aportación consistió en proporcionar una explicación en términos materialistas de cómo llegaron a formarse las categorías y de por qué los taxonomistas estaban en lo cierto cuando su instinto les decía que los tipos eran entidades naturales reales y no sistemas arbitrarios de clasificación, como los que una biblioteca emplea para sus libros. Los taxonomistas anteriores a Darwin también se habían percatado de que los humanos somos físicamente muy parecidos a los monos antropoides. Por ese motivo, Linneo, un sabio creacionista, padre de la taxonomía, no dudó en incluir a los humanos entre los primates. La semejanza genética de unos y otros da confirmación a Linneo, no a Darwin. Esta nos repite que los humanos y los monos son notablemente parecidos en algunos aspectos, lo mismo que son notablemente distintos en otros, pero no nos dice cómo llegaron a existir ni las semejanzas ni las discrepancias. Una de las cosas que sí confirma la evidencia molecular es que los grupos del orden natural están aislados unos de otros, lo que es decir que no están conectados mediante formas intermedias supervivientes. Una proteína muy estudiada es la llamada citocromo C,
que se encuentra en una gran variedad de especies. En una tabla de referencia normalizada se han consignado en tantos por ciento las discrepancias secuenciales entre el citocromo C de una cierta bacteria y una gran variedad de otros organismos más complejos, entre ellos mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, insectos y angiospermas, o sea, plantas. La divergencia secuencial con respecto a la bacteria de referencia va desde un 64%, en el caso de un conejo, tortuga, pingüino, carpa o gusano, hasta el 69% en el caso del girasol. Si la comparación se restringe a los animales, desde los insectos hasta el hombre, el intervalo de variación es solamente del 64 al 66%. A juzgar por las comparaciones basadas en el citocromo C, las plantas del sésamo y los gusanos de seda se diferencian de las bacterias en la misma medida que los humanos. De hecho, cada una de las especies vegetales o animales se encuentra aproximadamente a la misma distancia de cualquier especie bacteriana, y no ha sobrevivido la menor traza de intermediarios que hubieran podido ocupar el espacio que media entre la vida unicelular y la pluricelular. Si las moléculas han ido evolucionando gradualmente hasta su forma actual, tuvo que haber intermediarias que a lo largo del tiempo fueran ocupando dicho espacio, pero la comparación de las moléculas de hoy no puede decirnos si alguna vez llegaron a existir esas formas transicionales. Otro de los resultados de los estudios moleculares ha sido revelar que hay en el mundo natural mayor número de divisiones fundamentales de lo que anteriormente se había reconocido. Un bioquímico llamado Wowsy comparó las secuencias de ARN de una gran variedad de organismos. El ARN es una molécula muy importante porque contribuye a la formación de proteínas de todo tipo de organismos vivos. Antes de que Wowsy publicara sus resultados, todo el mundo había supuesto que la división fundamental en la naturaleza era entre seres procariotas, o sea, las bacterias, y eucariotas, todos los vegetales y animales. La diferencia entre ambos reside en la estructura fundamental de la célula. La célula procariota carece de verdadero núcleo, mientras que la célula eucariota posee un núcleo envuelto en una membrana propia. Wowsy y sus colaboradores demostraron que el reino procariota consta de dos tipos de bacterias completamente distintos, que son a nivel molecular tan distintas entre sí como cada uno de estos tipos lo es de los seres eucariotas. Significa lo dicho que en el mundo vivo hay 3 divisiones primarias en lugar de 2, desde el punto de vista de la construcción celular. Wowsy dio a los procariotas más convencionales el nombre de eubacterias y al nuevo reino el de arqueobacterias. Todas las arqueobacterias están a favor de lo que nosotros consideraríamos estilos de vida inusitados. Un grupo anaeróbico es capaz de producir gas metano. A otro le encantan los ambientes saturados de sal, que matan a prácticamente todos los demás seres. Y un tercero prefiere ambientes de temperatura extra elevada, como las fuentes de agua sulfurosas hirvientes. El prefijo arqueo significa antiguo. Wowsy lo eligió porque especulaba que un grupo que prefería ambientes tan extremos pudo haber estado adaptado a las condiciones que él creía que podrían ser las prevalecientes en la Tierra arcaica, lo cual podría hacer pensar que las arqueobacterias son antepasadas de las eubacterias, pero estos reinos bacterianos son tan fundamentalmente diferentes entre sí que ninguno pudo haber evolucionado desde el otro. Están separados por una inmensa distancia molecular y por otras muchas diferencias tangibles, sin nada intermedio. Los bioquímicos suponen que los 3 reinos celulares debieron de evolucionar desde un único antepasado común, porque la alternativa, que es suponer que la vida tuvo origen independiente en 2 o más veces, presenta dificultades mayores todavía. Este antepasado común es meramente hipotético, tanto como lo son
las numerosas formas intermedias que tendrían que conectar estos tres grupos tan enormemente diferentes con el ancestro común. Desde una perspectiva darwinista, estas tres criaturas hipotéticas constituyen una necesidad lógica, pero no hay ninguna confirmación empírica de que hayan existido. Lo cual nos lleva a la segunda de las grandes cuestiones mencionadas en los parágrafos de introducción a este capítulo. La teoría darwinista insiste en que la selección natural es una fuerza creadora de un poder inmenso, que preserva las más mínimas variaciones favorables y las difunde entre una población con capacidad reproductiva, de modo que se puedan ir sumando las sucesivas micromutaciones favorables, y producir así nuevas características de formidable complejidad, como las alas o los ojos. Hemos visto que la hipótesis de creación natural selectiva carece de aval experimental y que es infirmada por el registro fósil. El conjunto de pruebas de carácter molecular añade nuevas incertidumbres a causa del fenómeno recién descrito de equidistancia molecular. Fijémonos, por ejemplo, en una pequeña parte de lo que presuntamente aconteció en la línea de los mamíferos, después de que este grupo se escindiera de su hipotético antepasado común con los reptiles modernos. Aquella escisión fue seguida por cierto número de otras escisiones, y una de estas nuevas líneas se dirigió hacia el agua, y después de un conjunto casi inconcebible de cambios adaptativos, se convirtió en el primer cetáceo. Una línea diferente emprendió el camino de las cuevas y los árboles, aprendió a volar pasito a paso y desarrolló un sistema de navegación por sonar que hace las veces de la vista. Las experiencias de las dos formas eran tan diferentes como las formas que finalmente adoptaron, pero ahora resulta que todas estas diferencias no tuvieron efecto en la tasa de variación del citocromo C, ni de otras diversas moléculas. Al comparar moléculas homólogas de ballenas y murciélagos contemporáneos, se encuentran cada una a distancias moleculares aproximadamente iguales de las moléculas de comparación de cualquier reptil moderno, como las serpientes, que por hipótesis han estado tomando una senda propia hasta su forma actual. Por razones que no tardaremos en explicar, este asombroso fenómeno dio en ser conocido como el reloj molecular. ¿Cómo ha podido ocurrir tal coincidencia? Podría darse si la tasa de cambio molecular fuese independiente de lo que está ocurriéndoles a los fenotipos y no se viese afectada por la selección natural. Dicho de otro modo, si la evolución molecular se ha producido a ritmos regulares, como los de un reloj, tuvo que haber sido el producto de mutaciones ocurridas de forma regular, que no se vieron grandemente afectadas por unas condiciones medioambientales que, se presume, hubieron de producir en los fenotipos cambios rápidos y prolongadas estasis. Esta es la premisa esencial de la teoría neutral de evolución molecular, cuyo principal valedor es Motu Kimura. Al principio, la teoría neutral les pareció increíble a muchos darwinistas. Las mutaciones se dan en organismos individuales y, según la teoría darwinista, se difunden por toda la población mediante selección natural. ¿Cómo es posible que una mutación neutra, que por definición no confiere ventaja reproductiva, se difundiera hasta convertirse en una característica de toda la especie? ¿Y cómo pudo un organismo experimentar cambios importantes en su bioquímica sin que ello tuviera efecto en su aptitud o adaptación? Los neutralistas tenían respuesta para todas las objeciones. Existen muchas variaciones en las secuencias moleculares que no parecen tener ningún impacto funcional sobre el organismo. Existen, por ejemplo, secuencias redundantes de ADN que no codifican proteínas, y el lenguaje del ADN contiene sinónimos, lo que significa que hay secuencias variantes que aportan el mismo mensaje. En la medida en que las mutaciones moleculares carecen de efecto funcional significativo, no se debiera esperar que la selección natural sea guía de la evolución molecular. Las mutaciones neutras se difunden aleatoriamente según ocurren y cómo ocurre que sean trasladadas como herencia a los descendientes. Una mutación determinada puede quedar fijada y ser una característica de toda la población que se reproduce, como resultado sencillamente de la supervivencia a un proceso prolongado y continuo
de muestreo aleatorio en el cual resultaron eliminadas todas las demás formas. Salvo en circunstancias especiales, la teoría neutral pronostica un alto grado de heterocigotia, esto es, la coexistencia de formas genéticas variantes llamadas alelos en las poblaciones contemporáneas. La selección natural tendería a eliminar las formas menos ventajosas. La evolución neutra, por definición, no discrimina, y en el mundo real encontramos a menudo mayor heterocigotia de la que la selección natural al parecer permitiría. Hasta ahora la explicación es lógicamente sólida, aunque Kimura concedía que depende de presunciones sobre las tasas de mutación del pasado, de los tamaños de las poblaciones y de efectos selectivos que no es posible verificar por separado. Pero Kimura empezó a pisar terreno resbaladizo cuando sostuvo que el efecto selectivo de un cambio genético funcional depende enteramente de que en realidad afectase a la supervivencia y a la reproducción. Con sus propias palabras, comillas, la teoría neutral no supone que los genes neutros no sean funcionales. Afirma solamente que diversos alelos pueden ser igual de efectivos para promover la supervivencia y la reproducción del individuo. Ciertas críticas que se hacen a la teoría neutral son consecuencia de una definición incorrecta de selección natural. La frase debería ser entendida en el sentido estrictamente darwinista. La selección natural actúa mediante y tiene que ser evaluada por la supervivencia y reproducción diferencial del individuo. La mera existencia de diferencias funcionales detectables entre dos formas moleculares no evidencia la actuación de la selección natural, que solamente puede ser evaluada mediante la determinación de las tasas de supervivencia y de fecundidad. Cierre comillas. El argumento de Kimura no es más que otra tentativa de rescatar la hipótesis de la selección natural de su posible infirmación, redefiniéndola mediante una tautología. Si la aptitud es definida solamente por el hecho bruto de la supervivencia y el éxito reproductivo, no existe diferencia entre la evolución neutra y la selectiva. Ambos son ilustración de la supervivencia de los más aptos, siendo los más aptos los que sobreviven. Los neutralistas pueden explicar también cómo pueden coexistir una gran cantidad de evolución molecular neutra con la evolución selectiva de los fenotipos. Hay tantísimas mutaciones moleculares que concebiblemente un pequeño porcentaje podría producir suficientes mutaciones favorables como para que la selección natural se valiese de ellas en la construcción de estructuras adaptativas complejas. Con esta hipótesis de verificación imposible, la evolución seleccionista de fenotipos sigue siendo posible aun cuando la gran mayoría de los cambios moleculares sean selectivamente neutros. Kimura añadía que la selección natural es importante en su sentido negativo, de conservación. Existen pruebas de que la variación se produce más frecuentemente en sitios moleculares que no controlan funciones críticas para los procesos vitales, y menos frecuentemente en lugares constreñidos, en los que las alteraciones podrían afectar de forma adversa a funciones importantes. Así pues, a nivel molecular, el efecto de la selección natural es sobre todo el de impedir el cambio. Cualquiera que sea su efecto sobre otras cuestiones, la evidencia molecular nada hace para proporcionar a la hipótesis de creación natural selectiva la confirmación empírica que tan urgentemente necesita. La selección natural solo es una fuerza para la construcción de complejidad adaptativa cuando es formulada como una tautología o cuando es tenida por una deducción lógica desconectada de cualquier realidad empíricamente verificable. Cuando realmente se observa el funcionamiento de la selección natural, solamente permite variación en el interior de unas fronteras y opera con tanta eficacia para preservar las fronteras limitantes como para permitir la variación limitada. La hipótesis de que la selección natural posee el grado de potencia creativa requerido por la teoría darwinista sigue sin estar respaldada por pruebas empíricas.
No hay ninguna necesidad de zanjar la discusión neutralista-seleccionista porque las explicaciones seleccionistas pueden ser ventajosas en relación con un conjunto de datos y las explicaciones neutralistas con otro. Los dos bandos son darwinistas en el único sentido que importa. Suponen que la selección natural dio forma a los fenotipos y que el cambio genético aleatorio proporcionó la materia bruta de la evolución. La teoría de neutralidad no fue propuesta para desbancar al darwinismo, sino más bien como una forma imaginativa de reconciliar ciertos datos muy chocantes con los elementos esenciales de la teoría de Darwin. Lejos de suponerle una amenaza, lo que hizo fue potenciar grandemente la capacidad explicativa del darwinismo. La noción de una evolución natural, de ritmo de reloj, daba a entender que la biología molecular había acertado con una poderosa herramienta para la datación de acontecimientos macroevolutivos. Si suponemos que los grupos hoy vivientes poseen antepasados comunes, conectados con el presente mediante largas líneas de intermediarios desaparecidos, resulta posible estimar la cantidad de tiempo transcurrido desde que una de las especies se desgajó de su último antepasado común. Dado que los cambios parecen acumularse en moléculas homólogas de diversas especies a tasas sensiblemente constantes, lo único que hace falta es calibrar el reloj molecular de una especie contrastándola con alguna transición evolutiva estimada a partir del registro fósil. Las moléculas equivalentes de otras especies deberían teóricamente haber estado cambiando a la par, y de este modo, por comparación de las moléculas homólogas de dos especies cualesquiera, los bioquímicos pueden determinar cuánto hace que se escindieron de su presunto antepasado común. El reloj molecular fue puesto en uso efectivo por Alan Wilson y Vincent Sarich, ambos de Berkeley, y tuvo un impacto importante sobre las nociones aceptadas de la descendencia humana. Los antropólogos que se basaban en las pruebas fósiles habían estimado que los linajes humano y simio se habían separado hacía al menos 15 millones de años. Pero los cálculos moleculares indicaban un periodo de entre 5 y 10 millones de años. Ha sido ampliamente aceptada una cifra de unos 7 millones de años, debido en gran parte a la influencia de los datos moleculares. Más recientemente, Wilson y otros han estudiado la descendencia dentro de la especie humana analizando el ADN mitocondrial, que solamente es heredado por línea femenina, de madre a hija. Su conclusión es que todos los humanos contemporáneos son descendientes de una mujer que vivió en África hace menos de 200.000 años. Hay antropólogos que no aceptan su conclusión, debido en parte a que tal cosa implica que todos los fósiles hallados fuera de África, que contasen de 200.000 años, serían expulsados de la línea de descendencia que lleva hasta los humanos modernos. Los expertos en fósiles y los biólogos moleculares están entrando en conflicto, al disputarse la autoridad de sus disciplinas para zanjar disputas sobre el curso de la evolución humana. Los darwinistas citan regularmente los hallazgos del reloj molecular como prueba decisiva de que la evolución es un hecho. El reloj es justamente la clase de cosa que intimida a los no científicos. Es prohibitivamente técnico, parece funcionar por magia y proporciona valores numéricos impresionantemente precisos. Procede de una nueva rama de la ciencia que Darwin no conocía, ni tampoco conocían los fundadores del neodarwinismo. Y los científicos nos dicen que constituye una confirmación independientemente de todo lo que nos decían hasta ahora. Esta exhibición de tecnología de punta distrae la atención de que la hipótesis del reloj molecular da por supuesta la validez de la tesis del antepasado común, que es precisamente lo que supone que debería confirmar. Lo que realmente proporcionan las pruebas de carácter molecular es una reformulación de la discusión resultante de la clasificación. Las relaciones moleculares que han sido comunicadas hasta la fecha son consistentes en general, pero no del todo, con las clasificaciones basadas en características visibles. Se dice también que las dataciones de convergencia calculadas a partir de las relaciones moleculares son burdamente consistentes con la aparición de los primeros grupos nuevos según las pruebas fósiles. Al igual que las relaciones determinadas a partir de características visibles, las relaciones moleculares podrían haber ocurrido por divergencia
a partir de antepasados comunes, si es que estos ancestros existieron alguna vez. Para un darwinista, esa posibilidad es más que una prueba de la evolución. Es evolución, porque para los darwinistas, relación significa relación evolutiva. Y este hecho lleva consigo todos los corolarios precisos, entre ellos cualquier poder creativo que le haya de ser atribuido a la selección natural, para que ésta haga posible que los antepasados simples se conviertan en descendientes complejos. A consecuencia de esta lógica, los darwinistas consideran perverso que nadie que esté familiarizado con los datos moleculares pueda poner en duda la evolución, entendida como el desarrollo gradualista de todas las formas de vida por medio de la descendencia con modificaciones de uno a otro extremo, desde las bacterias procariotas hasta los humanos. Si las variaciones en las moléculas fuesen la única cosa que tiene necesidad de explicación, no habría razón para dudar de que las mutaciones neutras pueden irse acumulando y dar pie a una pauta de relaciones moleculares. El problema es que las moléculas tenían que ser incorporadas a organismos, los cuales tenían que estar evolucionando juntamente con las moléculas, desde formas ancestrales hacia otras descendientes. Los antepasados comunes y los enlaces transicionales no son todavía más que entidades teoréticas, conspicuamente ausentes del registro fósil a pesar de una búsqueda larga y decidida. Lo que es más importante, la ciencia no conoce ningún mecanismo natural capaz de lograr los enormes cambios de forma y función necesarios para llevar a término el programa darwinista. Una teoría que solamente explique cambios que carezcan de efectos funcionales importantes, nada hace para resolver el auténtico misterio de la evolución, que consiste en saber cómo pudieron haber evolucionado las maravillosas estructuras moleculares en primer lugar y cómo una célula relativamente sencilla pudo haberse convertido en una planta o en un animal. La biología molecular, por el contrario, añade dificultades al revelar que las propias moléculas son piezas de intrincada maquinaria que exigen la cooperación de numerosas partes complejas para llevar a cabo sus funciones. La molécula de hemoglobina, por ejemplo, es tan compleja en estructura y función que a veces es motejada de pulmón molecular. Las dificultades de explicar cómo pueden las criaturas vivas evolucionar por mutación y selección se hacen mayores con cada grado de complejidad que es descubierto. Las pruebas moleculares, así pues, no llegan a confirmar ni la realidad de los ancestros comunes ni la adecuación del mecanismo darwinista. De hecho, jamás se ha intentado poner a prueba el darwinismo por medio de las pruebas moleculares. Lo mismo que en otras áreas, el objetivo ha consistido en buscar confirmación para una teoría que ya se suponía verdadera al comienzo de la investigación. La auténtica cuestión científica: ¿tienden los datos de la biología molecular, tomados en su conjunto, a confirmar el darwinismo cuando son evaluados sin prejuicios darwinistas? Jamás ha sido planteada. Hemos revisado en este capítulo pruebas concernientes a las semejanzas y disparidades de las proteínas y de los ácidos nucleicos, que se encuentran entre los componentes más fundamentales de todos los organismos vivos. Subsiste la cuestión de cómo llegaron inicialmente a existir todas estas estructuras complejas, lo que nos lleva a nuestro próximo tema, a saber cuál fue el origen de la vida. Convicción Radio. Juicio a Darwin.
La evolución darwinista parece un gran buque de guerra que navega por el océano de la realidad, acorazado con barreras filosóficas y armado de poderosa retórica. Mas la nave se resquebraja y una vía de agua metafísica y un torrente de cuestionamientos científicos amenazan su flotación. Juicio a Darwin. La realidad vencerá. Juicio a Darwin y a sus discípulos. Juicio a Darwin.